El año pasado tuve la oportunidad de estar en Perú con el hermano Jeff Adams, que por cierto viene a México y nos va a acompañar el domingo 29, va a predicar aquí el hermano Jeff Adams. Lo conocemos por los videos, ¿no? Pero vamos a tener el honor de que él esté por aquí. Y estuve en Perú certificándome para el proceso de Life Plan. Y allí conocí a Juan Manuel en Perú. No sé si te invitó Jeff o pasaste por allí, porque las dos cosas. Porque Juan Manuel anda por toda Latinoamérica con dos temas principales, que es el desarrollo natural de la iglesia, que es por cierto, si alguien quiere adquirirlo, el cuadernillo lo vamos a tener acá en la librería al rato, que es más bien es analizar las iglesias que están sanas para su crecimiento. Y el otro es la caminata bíblica. Quienes estuvieron ayer, nos divertimos, nos la pasamos jugando y divertido, que por cierto continuamos hoy a las 4 de la tarde. Si alguien quiere venir, hermano, no sabe, si no viene no sabe lo que se está perdiendo. Pregúntale a los que vinieron, 4 horas se les fueron como agua y se querían quedar. El tema es que pues ya estaba haciéndose tarde, pero hermanos, hoy a las 4 de la tarde continuamos. Y una de las cosas que me llamó la atención de Juan Manuel es que es un narrador espectacular. Es un contador de historias increíble, desde que lo conocí. Ahora que he comido con él, me tiene así, cada vez que estamos platicando. Entonces lo invité a predicar. Y él es pastor en El Salvador, en San Salvador, de la Iglesia Conexión Cristiana. Conexión Vida de El Salvador. Así es que, hermano, bienvenido. Gracias. Nos da mucho gusto. Y mándale un saludo a la iglesia de parte de Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Y buenos días a todos. Y qué gusto conocerles. Tenía mucha expectativa de conocer a los que no vinieron el viernes y ayer, que fueron la mayoría, ¿verdad? Y de veras lo que dice José Luis es cierto, no porque yo lo enseñe, sino porque cada vez que yo hago caminata bíblica es para mí una experiencia nueva, aprendo nuevas cosas. Yo mismo siempre se dice que el que enseña aprende más, y eso es cierto. Ahora, lo que sucede es que a algunos esto de caminata bíblica les suena a ir a caminar a algún lado, y si no tienen zapatos tenis, dicen, no puedo ir, pues no tengo zapatos tenis. En El Salvador ha pasado, algunas personas que no van porque sienten que iban a ir a caminar a algún lugar y no tenían zapatos acomodados para eso. Otros porque dicen que el doctor les ha prohibido agitarse mucho, no hacer mucho ejercicio, etcétera. Pero para que tengan un vislumbre de lo que estuvimos haciendo ayer y vengan hoy en la tarde, entonces, ahora quiero pedir, ¿quiénes estuvieron ayer? Levanten la mano. Muy bien, ahora pónganse en pie, todos los que estuvieron ayer, pónganse en pie, no tengan miedo, solamente los voy a poner a hacer lo que hicimos ayer, para animar a los hermanos. Ahora, por favor, todos ustedes que estuvieron ayer, pónganse en pie, no tengan miedo, y pongan sus manos abajo. Y ustedes que están sentados, observen a los hermanos lo que vamos a hacer. ¿Listos? Vamos. Creación, caída, diluvio, naciones, 4000 años, Ur, Golfo Pérsico, Sal, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, 400 años, esclavitud, Moisés, deja ir a mi pueblo. No, 10 plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, ley, tabernáculo, levitas y sacerdotes, sacrificios y festivales, contando a los capaces, Acades, oasis, los 12 espiando, el pueblo peregrinando, muere, Moab, Moisés, segunda ley, muere, Josué, Jordán, Jericó,
divide, conquista, sur, norte, divide, asienta, 12 tribus, no, eso no, ¿verdad? No llegamos hasta ahí, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo en esa forma? Estamos aprendiendo toda la revelación del libro del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Y la razón es porque la Biblia de la mayoría de los cristianos, ahora, quiero que todos tomen su Biblia, por favor, todos ustedes, haya venido ayer o no haya venido, no importa. La del teléfono no le va a servir, así que lo siento mucho. A ver, ponga su Biblia así como la tengo yo, miren en esta forma, todos. Y díganme, obsérvela detenidamente. ¿Cuál de los dos lados está más gastado y más sucio? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? El lado derecho, ¿verdad? Aquí. ¿Y qué parte de la Biblia se encuentra de ese lado? Nuevo Testamento. Y yo les aseguro que la parte de este lado, del lado izquierdo, las páginas están igual de pegadas que el día que la compró. Y doraditas, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque normalmente pensamos que el Antiguo Testamento no es para nosotros los cristianos. Que esa parte solamente la deben leer los pastores, los teólogos, los judíos, porque ellos son los protagonistas principales del Antiguo Testamento, pero no es para nosotros. Y no hay nada más equivocado que eso. Ayer que hicimos la comparación entre el Cordero de la Pascua, que sacrificaron los hijos de Israel el día de la salida de Egipto, el Éxodo, y el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Quién es? Jesús. Vimos que hay una correspondencia exacta. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento fue pintar un cuadro de lo que Jesús iba a venir a hacer a este mundo. Y de eso vamos a estar recordando en unas 2 semanas, ¿verdad? Cuando es el domingo de Palmas o de Ramos, como se dice en otras partes. Así es que es importante leer y estudiar el Antiguo Testamento. Hay una historia que yo siempre cuento, creo que la dije el viernes, ¿por qué necesitamos aprender el Antiguo Testamento? Bueno, había un señor, un predicador, que lo invitaron de una iglesia para ir y predicar una conferencia bíblica durante la semana en otra iglesia, en otra ciudad. Pero nadie lo conocía en esa iglesia, ni el pastor. Al pastor se lo habían recomendado y él le llamó por teléfono y así fue como hicieron el acuerdo de las fechas. Pero este predicador dijo, voy a hacer una cosa, quiero averiguar cómo realmente se encuentra el conocimiento bíblico de esa iglesia antes de comenzar el lunes. Me voy a ir el domingo y voy a pasar por ahí enfrente y me voy a entrar a la iglesia como que es la primera vez que paso por ahí y me dio curiosidad para entrar. Y ahí voy a averiguar cómo está la iglesia. Bueno, hizo eso, se fue desde el domingo a esa ciudad y como nadie lo conocía, pues solamente le dieron la bienvenida, alegres de que había un visitante y entonces lo encaminaron a la escuela dominical, a su clase de hombres, de caballeros. Entonces, cuando terminó la clase, en el intermedio ese de comer algo, entonces en los Estados Unidos se come café con donas, ¿verdad? Eso es tradicional en las iglesias allá. Una iglesia que no tiene café y donas, en el intermedio no es iglesia, ¿verdad? O si son iglesias, no, pero no son salvos, ¿verdad? Entonces, él comenzó a ver y vio un niño como de 8 años y entonces lo llamó y le dijo, oye, ven. Y le dijo, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes quién derribó los muros de Jericó? Y el niño se le quedó viendo, se asustó y le dijo, no sé, pero yo no fui, le dijo, y se fue corriendo. Entonces dije, qué barbaridad, este niño creyó que lo estaba acusando de que él había derribado esos muros. Entonces buscó un maestro de la escuela dominical y entonces le dijo, mire, fíjese que yo es la primera vez que vengo a esta iglesia, pero me ha preocupado un poco que le pregunté a aquel niño que quién había derribado los muros de Jericó y ya le contó lo que había pasado. Y entonces el maestro de la escuela dominical le dijo, ¿cuál niño fue? Aquel que va con la camisa roja, le dijo aquel hombre. Ah, le dijo, no se preocupe, si ese niño le dijo que no fue, él no ha sido porque él es bien portado, le dijo.
Bueno, dijo él, si los niños están así es por los maestros de la escuela dominical. Así que se fue directo con el pastor y le dijo, mire, el pastor ya le contó lo que le había pasado con el niño y con el maestro de la escuela dominical. Y el pastor, entonces muy avergonzado, los colores de la cara se le iban y se le venían, y lo tomó del hombro y le dijo, mire, hermano, venga, venga. Y lo llevó así a un lado y le dijo, mire, me da mucha pena lo que ha sucedido, le dijo, pero hagamos una cosa, mírele, sacó la chequera, le voy a dar un cheque para que reconstruyan esos muros y que quede el asunto aquí entre nosotros dos, por favor, aquí que termine. Ahora, esta historia simplemente nos muestra lo que muchas veces está pasando en las iglesias, que no leemos la Biblia en casa, no estudiamos la Biblia y nos conformamos solamente con lo que escuchamos cuando venimos a la iglesia. Así que queremos animarle para que esta tarde haga tiempo. Será una oportunidad única. Yo ya mañana voy de camino de regreso para mi país. Ya tengo 9 días de estar acá. Estuvimos en Morelia el domingo pasado con el hermano Juan Ramón en su iglesia allá. Hicimos la caminata bíblica todo el día domingo. Ellos cambiaron el orden de todo lo que hacen el domingo. Y a esta hora estábamos en plena caminata bíblica por el Antiguo Testamento. Y le animamos para que esté el día de hoy y pueda aprender a caminar y cuáles son las lecciones que nos deja caminar junto a Abraham, Isaac, Sansón, David, Salomón y todos los personajes del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a ir al Nuevo Testamento. Ya que están acostumbrados a mantener gastada y sucia la Biblia por ese lado, pues vamos a ir por ahí. Y quiero que busquen el libro de los Hechos, por favor. Hechos de los Apóstoles, o como dijo alguien, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Capítulo 11, por favor. Hechos, capítulo 11. Y el día de hoy quisiera hablarles de una iglesia. Siempre estamos buscando ahora una iglesia modelo, ¿verdad? Una iglesia que nos enseñe, que nos ilustre, que nos muestre de qué manera llevar a cabo la misión que el Señor nos ha dejado. Y la iglesia que estaba en Antioquía, que era la tercera ciudad del Imperio Romano después de Roma y Alejandría en Egipto. Y Antioquía era una ciudad sumamente cosmopolita, es decir, era un puente de caminos, ahí, un cruce de caminos. Gente de todas partes del mundo conocido. Mucha riqueza también en la ciudad. Era un centro de comercio y era accesible a un buen puerto, estratégicamente ubicado allí en el mar Mediterráneo. Y precisamente a esta iglesia llegaron unos misioneros de Chipre para fundar una iglesia. Aquí a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Nunca antes se había usado ese nombre, ese apelativo para hablar de los creyentes. Se les llamaba seguidores de ese tal Jesús y ellos se reconocían a sí mismos como del camino. Pero cristianos nunca se había usado. Fue en esta iglesia, fundada por misiones de Jerusalén, donde se comenzó el movimiento misionero. Mientras los creyentes de esta iglesia se fueron a los 4 puntos cardinales, todo el movimiento cristiano comenzó a centrarse allí, en la iglesia en Antioquía. Ahora, hermanos, cada libro del Nuevo Testamento tiene su propósito. El libro de los Hechos es el libro de modelos y de transiciones. En Hechos encontramos la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. La transición de Israel a la iglesia.
la transición de la ley a la gracia. Así que el libro de los Hechos es un libro del cual podemos sacar muchas lecciones, no para imitar y querer ser como la iglesia primitiva, como dicen algunos hermanos. Oh, es que lo que necesitamos es ser como la iglesia primitiva. Y yo le dije, un hermano me dijo eso una vez, que me lo estaba diciendo por criticar a los líderes de su iglesia. Fue una iglesia donde yo estaba predicando allá en San Salvador. Y yo le dije, pero eso lo puedes hacer muy fácil tú. ¿Cómo? Me dijo, si yo no soy pastor aquí en la iglesia. Ellos son los que tienen que aprender. ¿Cómo es la iglesia en Antioquía? La iglesia en el primer siglo. Y yo le dije, pues tú puedes vender tu casa y todo lo que tienes y traer el dinero a los pies de los líderes. Y entonces estás imitando la iglesia del libro de los Hechos. Y se quedó viendo y me dice, no, yo no estoy hablando de eso. Ah, bueno, ¿y de qué estás hablando? Eso es lo que hacían los creyentes allí en el libro de los Hechos. No dice que tenemos que hacerlo nosotros, pero es lo que hacían ellos y tú estás diciendo que hay que hacer lo que ellos hacían. Aparte de esto, le digo, asegúrate de traerlo todo. Porque hay 2 que se murieron en pleno culto de la iglesia porque dijeron que lo habían traído completo y no lo trajeron. Y los hermanos, los líderes, no suspendieron el culto, sino que siguieron alabando al Señor mientras estaban enterrando a uno. Y cuando entró ella también se murió y la fueron a enterrar y ellos siguieron en el culto, no se fueron a velarla a esta pareja. No, las cosas no son tan como nosotros creemos. Y se quedó pensando y me dijo, quizás tengo que estudiar un poco más el tema. Ajá, ¿cómo no? Claro. Ahora, volvamos aquí al libro de los Hechos y la iglesia que estaba en Antioquía. Esta iglesia en esa ciudad, y no la de Jerusalén, debe servir de modelo para cualquier iglesia hoy en día. Yo quiero que hablemos un poco del testimonio, como dice aquí en la presentación del tema, de esta iglesia y tratar de contestar 2 preguntas. Número 1, ¿qué es lo que esta iglesia, la iglesia Berea, aquí en Ciudad de México, puede hacer para continuar con la obra y hacer un impacto en esta ciudad? Y la segunda pregunta que queremos contestar es ¿cómo debe ser esta iglesia para llevar a cabo con eficacia la gran comisión? Veamos aquí en Hechos capítulo 11, por favor. Primero, ¿cómo andaban estos hermanos? Su andar, su testimonio, ¿cómo era? Vamos a leer en el versículo 19, por favor, de Hechos capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, ojo, este era un patrón que se estaba estableciendo en la iglesia que no era correcto, ahí en Jerusalén. Y por eso fueron esparcidos. Por eso vino de parte de Dios, o permitió el Señor la persecución para que ellos salieran de Jerusalén. Y sigue diciendo aquí en el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Perdón. Estoy en el versículo 22, ¿o no? 24, gracias. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Después
fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El tiempo y el verbo en que está la acción aquí nos dice que este acto de llamarles cristianos no fue algo que nació de la iglesia, sino que eso nació del mundo inconverso. O sea, fueron los habitantes de la ciudad de Antioquía, los vecinos, los que les vendían la fruta, las verduras. Ellos fueron los que les pusieron ese apelativo, y no era como un mérito que observaban en ellos, sino fue un mote burlón. Querían burlarse de ellos. Ahora, los habitantes de Antioquía tenían una característica. Ustedes saben que hay ciudades o países donde se distinguen por ciertas cosas que hacen, ¿verdad? O hábitos o cultura de ellos. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es la característica principal de la gente que vive en Monterrey? Ojalá que no haya gente de Monterrey aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de ellos? ¿Cómo? ¿Habla muy golpeado? ¿Cómo? La carnita asada. Bueno, y así podemos ir por otras ciudades, ¿verdad? Los de tal parte, ellos son así. Los de tal, ellos son así. ¿Saben cómo eran los de Antioquía? Les gustaba poner apodos. Una vez llegó el emperador Juliano a la ciudad, una visita oficial del imperio, y él usaba una barba así larga, alargada, en punta, y le pusieron el Chivo de apodo. ¿Te acuerdas que el año cuando vino el Chivo? Y todo el mundo ya sabía a quién estaban refiriéndose, al emperador Juliano. No respetaban a nadie estos. Entonces ellos, viendo a los cristianos cómo vivían y que siempre andaban hablando acerca de Cristo, tratando de imitar a Cristo, dedicados y consagrados a Cristo, les dijeron, ustedes lo que son unos cristitos, cristos pequeños son ustedes, unos cristianos. Fue un apodo. Lo que no sabían ellos, los habitantes de Antioquía, ni los creyentes, es que ese apelativo se convertiría en un nombre que a través de la historia iba a marcar el mundo. Ahora, en la Biblia solamente hay 3 ocasiones en que se menciona la palabra cristiano. Esta es la primera, cuando los habitantes de Antioquía les llamaron así, por su testimonio, por su forma de vivir. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros, dirían que somos cristianos no porque les decimos o porque andamos una, ¿cómo le llaman? Pegatina o calcomanilla allí en el bumper del vehículo, en el parachoques, ¿verdad? Yo soy cristiano, ¿y qué? Hay algunas de esas en El Salvador. No me parece un buen gesto, suena algo como desafiante y que más bien muestra que tal vez no sea o no entienda lo que significa ser cristiano. Cristo, sus discípulos, los primeros creyentes, no necesitaron ponerse un rótulo, una camiseta, una t-shirt, no sé cómo le llaman aquí, ¿verdad? Que diga, yo soy cristiano, a mucho orgullo. No necesitaban hacer eso, solamente tenían que vivir. Solamente tenían que levantarse, comenzar a respirar y salir a la calle y comenzar a interactuar con la gente y que la gente le dijera, tú eres cristiano, ¿verdad? Pues, ¿por qué lo dices? No, por la forma como hablas,
no dices malas palabras y eres honesto en tus tratos, no eres de la América. Ah, no, perdón, eso no. Ya me eché encima a la mitad de la congregación. O sea, su forma de vivir reflejaba lo que creían y en quién habían depositado su esperanza de la vida, su testimonio. No se destacaban ellos por su escuela dominical, por su manera de vestir, por su sociedad de jóvenes, por su música, por su templo. Se destacaban por la manera en que se conformaban a Cristo cada día. Y eso reflejaba a Jesús. Una vez en la escuela dominical había un maestro que estaba hablando de Jesús y explicando cómo era Jesús a los niños. Y les decía de su carácter, usó las bienaventuranzas para mostrar un ejemplo de cómo era Jesús. Y un niño de 7 años ahí en su clase levantó la mano y le dijo: maestro, ese señor vive allí a la par de mi casa. No, le dijo, no puede ser porque Jesús está en el cielo. No, allí vive a la par de mi casa, Jesús. No, le dijo, no puede ser, él fue al cielo, estamos esperando que regrese. No, dice el niño, allí vive a la par de mi casa. Entonces el maestro quedó intrigado y dijo, ¿será que algún señor allí se llama Jesús? Entonces fue a visitar y averiguó. Y resultó, el Señor no se llamaba Jesús. Pero simplemente lo que sucedió fue que este hombre era un miembro de una iglesia, era un creyente que estaba viviendo cada día tratando de parecerse a Cristo en todo. Entonces ese niño se acordó de él y vio esas características y dijo, él es entonces Jesús. Pensando que si él es lo que dice el maestro, él será Jesús. Hermanos, qué desafío más grande para nosotros. Ser como Jesús. De eso se trata, ser cristiano. No es venir a marcar tarjeta a la iglesia cuando hay culto, o leer la Biblia todos los días para cumplir un requisito, orar, ofrendar. No, hacemos eso, pero no para ser cristiano, sino porque debemos serlo. Porque queremos agradar a Jesús, quien murió por nosotros. Pero el desafío más grande de esto de ser cristiano es parecernos a Cristo. Y que la gente que se está fijando más de lo que pensamos, diga, tú eres cristiano, ¿verdad? Me preguntaba, creo que fue, no recuerdo quién, alguien me preguntó esta mañana si ya había venido otras veces aquí a México. Y realmente es el primer país donde vine para estar en una iglesia predicando en 1983. Y en ese año, justamente, después de que había estado aquí vine 2 veces porque vine para la Semana Santa para una iglesia en San Martín, Texmelucan, en la recta de Ciudad de México hacia Puebla. Siempre tengo la tentación de decir del DF y sé que ya cambiaron el nombre, ¿verdad? Pero me acostumbré con eso. Así que en la calle de Ciudad de México hacia Puebla, ahí queda San Martín, Texmelucan, y un amigo del Salvador que se había casado con una hermana de México, que fue la primera secretaria de la Iglesia Bautista Miramonte allá en San Salvador, que fue donde yo me convertí. Ellos habían fundado esa obra allí, en San Martín. Y entonces me invitó para venir y predicar en la Semana Santa. Fue como marzo del 83. Y luego, en junio, volví a venir porque otros amigos que estaban aquí cerca de Chapultepec, de la estación del metro, enfrente habían fundado también una obra. Y resultó que en septiembre yo andaba por el centro de San Salvador, ese mismo año, y fui a una esquina
de una plaza que es muy famosa allá, y era una esquina a donde íbamos con mis compañeros del colegio a ver unas vitrinas donde ponían fotografías de la jornada de fútbol de primera división del día anterior. Entonces siempre cuando salíamos del colegio, oye, vamos a la esquina de Omnisport. Omnisport era el almacén de artículos deportivos, a donde ponían esa vitrina. Vamos a ver qué fotos pusieron de los partidos de ayer. Entonces, 10 años después fue esa vez en que yo dije, no sé qué había ido a hacer al centro, pero dije, voy a ir a la esquina de Omnisport, tratando de recordar mis años de mayor juventud que hoy. Y estaba viendo las fotografías y de repente me tocaron el hombro. Entonces yo volteé a ver y era un japonesito de esos pequeños. Bueno, parece que todos los japonesitos son pequeños, ¿verdad? Y entonces no lo conocía yo y le dije, ¿en qué puedo servirle? Y me dijo él, ahora, esa esquina queda en ese parque, el Parque Libertad, y era un parque antes de un ambiente bastante especial, diría, porque había muchos desempleados, carpinteros, zapateros, sastres, plomeros, que estaban con sus herramientas ahí sentados esperando que alguien llegara a contratarlos. Una escena muy parecida a la que contó Jesús, por cierto. Y otras personas alcohólicas y prostitutas. Era un ambiente bastante diluido, digamos, en ese parque, pero era una zona muy popular y muy conocida. Los mítines políticos se hacían allí, en ese parque, porque era una zona muy popular. Y entonces este japonés me dice, usted es cristiano, ¿verdad? Me dijo. Y yo le dije, no me dijo usted es cristiano, usted es pastor, ¿verdad? Y yo sí le dije, ¿cómo lo sabe? Y él me dijo esto y señaló hacia el parque que estaba al otro lado de la calle y señaló a las personas y me dijo, porque su apariencia y su persona es diferente que ellos, me dijo. Ahora, les advierto que los orientales son muy observadores. Ellos aprenden a observar y concluir de esta forma. Y entonces le dije, ¿y tú eres cristiano? No, me dijo, yo soy budista. Pensando, ya me va a querer evangelizar. Yo soy budista, me dijo, pero estoy aquí porque doy clases en el Instituto Tecnológico, que era un proyecto de educación muy bueno que teníamos en el país antes de la guerra. Y hablamos un rato, realmente un hombre muy, muy agradable. Pero desde ese día, 1983, yo me quedé con esta conclusión. ¿Qué responsabilidad más grande tenemos? Y cuidar cada cosa que hacemos cuando andamos en la vida, no en la calle, aun cuando estamos en nuestra casa, porque siempre hay alguien que se fija. Había un hermano en la iglesia Bautista Miramonte, de los fundadores, que yo estimaba mucho, este hermano, un arquitecto, fue el primer presidente de diáconos, creo que tuvimos en la iglesia, cuando se fundó. Y él me dijo una vez una frase que no olvido. Hermano, me dijo, hay más ojos que hojas. Y me lo dijo así para que no se me olvidara. Hay más ojos que hojas. Hablando de que siempre hay alguien que nos ve. La pregunta es, ¿qué ve que estamos haciendo cuando nos ven? Cuando nos observa. Cuando observa cómo manejamos en el tráfico. ¿O qué hacemos cuando se nos atraviesa alguien imprudentemente? ¿Cómo reaccionamos? De eso se trata esto de ser cristiano, como los hermanos allí en Antioquía. La gente común, al verlos a ellos en su caminar diario, los catalogaron como cristianos. Yo no sé qué puntos unió ese japonés allí en esa calle en San Salvador, en 1983. Pero él se fijó y vio una diferencia.
entre la gente que estaba sin esperanza en el parque. La gente que estaba, algunos hundidos en el alcoholismo, la prostitución y la forma en que el Señor había tenido misericordia de mí para que no llegara a eso en mi vida. De eso se trata ser cristiano. Ser cristiano es un estilo de vivir sumamente radical, que al cristiano le hace sobresalir. Es imposible estar cómodo y anónimo en el mundo siendo cristianos. Hay hermanos que dicen a veces, yo los he escuchado varias veces en mis 51 años de servir al Señor, y dicen, hay que ganar a la gente de su casa, qué difícil es. ¿Saben una cosa? Es la gente que debería ser más fácil. Lo que pasa es que a veces hacemos de esto de la fe y de seguir a Cristo una controversia. Y no debemos convertirlo en una controversia religiosa, ni filosófica, ni de argumentación apologética. No se trata de convencer a nadie, solo se trata de mostrar, reflejar a Cristo y dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar en ellos y despierte preguntas. Se dio cuenta que Jesús en los evangelios, la mayoría de las veces que evangelizó a alguien fue porque lo vinieron a buscar y a preguntarle. Como Nicodemo, que llegó a buscarlo de noche. Como el joven rico. Como los griegos que vinieron buscando a Jesús. Y Andrés se los presentó. Como la mujer samaritana que cuando Jesús le dijo, dame de beber. Solo tuvo que hacerle esa pregunta. Solo dirigirle la palabra ya era un testimonio diferente. Porque la mujer dice, oye, ¿cómo es que tú siendo judío? Y ella pensó para sus adentros, y rabino. Los rabinos ni se dignan a mirarlo a uno. ¿Cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Solo eso despertó la curiosidad de Jesús. Y hay cosas que nosotros hacemos o no hacemos, que así despiertan testimonio o rechazo hacia Jesús. En una ocasión había unos hermanos de la iglesia que tenían era primo de ella, era él. No, estaba casado con una hermana de él, que trabajaba como visitador médico, representante de farmacéuticas visitando a los médicos, hospitales, clínicas, etcétera, para hablar de las virtudes de tal medicamento. Y entonces mi madre estaba pasando por un momento difícil de salud y entonces comentamos en un estudio bíblico que tuvimos en casa de este hermano de la esposa de mi amigo, de la iglesia. Y entonces, no sé cómo salió la conversación, o yo pedí que se orara por mi madre, y entonces él me preguntó, disculpe, ¿qué es lo que tiene su mamá? Entonces ya cuando le expliqué me dijo, pues yo creo que nosotros tenemos un medicamento que podría servirle. Y entonces me consiguió de lo que ellos tenían disponible, me consiguió unos medicamentos, unos frascos y me los hizo llegar. Y entonces, no sé por qué razón, el doctor de mi madre me dijo, no, ese medicamento le ayudaría en esta etapa, pero ahorita no, me dijo. Así es que mejor que no lo tome. Y entonces yo hablé con el hermano de la iglesia y le dije, mire Joaquín, fíjese que le voy a dar los medicamentos que Wilfredo nos proveyó tan gentilmente para que se los devuelva, porque le pueden servir para otra persona. Porque me dijo el doctor que no los puede tomar ella. Y entonces él lo hizo, se los llevó, y este hombre le dijo, no puedo creer esto, me dijo. Nadie nunca me ha devuelto medicamentos que no han ocupado.
Y entonces Joaquín, mi amigo, le dijo, sí, lo que pasa es que pues, es su forma de pensar por lo que ha aprendido de la Biblia, de Cristo. Fue suficiente para darle un testimonio que marcó una diferencia en su vida. Hermanos, ¿cuántas cosas podemos hacer? Simplemente hacer lo que es correcto. Tenemos una nieta, bueno, decía el otro día que mi esposa es abuela, yo no soy abuelo, yo soy asesor en educación infantil. Entonces, porque soy de más caché que decir abuelo, ¿verdad? Bueno, resulta que hace como 3 años, 3 años fue, la matriculamos en una escuela de fútbol. Yo le pregunté, oye, quisieras ir a una escuela de fútbol porque observé que en esa escuela de fútbol tenían niñas. Y me dijo, sí, me dijo. Entonces, bueno, la llevamos, la matriculamos y entonces el entrenador, que fue un exjugador de fútbol profesional y es el que dirige la escuela, entonces le dije, mira, no sé si tienes un par de zapatos de fútbol para el piecito de ella. Así me dijo, entonces me los trajo y me los dio y le pregunté, ¿y cuánto es? No, se los regalo. Y entonces ya con eso ella comenzó a ir a la escuela. Pero algo pasó y ya no iba a continuar y decidieron mi hija y mi esposa que ya no la íbamos a llevar. Y entonces yo tomé los zapatos y se los llevé al entrenador. Y le dijo, mira, fíjate que la niña ya no va a poder venir a la escuela. Después de varias semanas, estuvo como 2 meses creo. Y entonces, pues te quiero devolver los zapatos porque le pueden servir a otro niño. Y este se queda viendo y dice, miren lo que está haciendo él. Está devolviendo los zapatos que ya no va a ocupar su niña para otro niño. Así se hace. Y repito, en esas cosas, hermanos, podemos marcar una diferencia en la sociedad. Tú puedes ser un misionero a tu comunidad, como no lo puede ser el pastor o los pastores de la iglesia. Porque tú conoces a tu gente, tú vives en ese mundo, ellos viven en su propio mundo, a donde ellos pueden hacer lo suyo. Y ese impacto, como la iglesia que estaba en Antioquía, es lo que va a despertar que la gente quiera saber más acerca de, oye, ¿cómo es esto que tú crees? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hizo eso en tu vida? Y entonces presentar el mensaje del Evangelio. Hay otra aparición de la palabra cristiano en la Biblia. A ver, ¿alguien sabe cuáles son? Porque ustedes ya vi que como en su Biblia tienen la parte del lado derecho más sucia. Así que ustedes son expertos en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las otras 2 veces que aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento? Ah, muy bien. Busquen por favor Hechos capítulo 26. Creo que 26 es. Hechos capítulo 26. Y aquí está Pablo presentando su testimonio. Y dice, al llegar al final de su testimonio personal, Pablo simplemente está contando lo que ha sucedido en su vida. No está presentando un tratado teológico ni apologético. No está discutiendo filosóficamente. No. Simplemente durante todo el capítulo ha hablado de cómo Cristo fue conocido en su vida. Relata su conversión. Y vean lo que dice aquí en el versículo 24. Diciendo estas cosas él en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza,
porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Por poco me persuades a ser cristiano. Hermanos, un cristiano no solamente es alguien que está creciendo a la imagen de Cristo y reflejando a Cristo en su vida. También es alguien que persuade a otros con esa vida y con sus palabras a ser cristianos. Hasta que Agripa dijo: uy, casi me convences. Casi. Pero ¿sabes qué? Prefiero ir al infierno. Prefiero seguir viviendo la vida miserable que llevo, sin esperanza, ante la vida presente y la eternidad. Quiero seguir mejor, disfrutando las delicias del poder político, siendo Agripa, descendiente de los Herodes, más que vivir la vida real de la que tú me estás hablando. Hermanos, no olvidemos, los cristianos allá en Antioquía también dice que enseñaron a mucha gente. Cuando se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y para terminar, ¿alguien sabe cuál es la tercera vez que se menciona? Sin preguntarle a San Google, ¿verdad? Primera Pedro capítulo 4, exactamente. Veamos qué dice allí en Primera Pedro capítulo 4. Primera Pedro capítulo 4. Y dice aquí en el versículo 14, Primera Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esta es la tercera vez y la última que se menciona la palabra cristiano. Solo esas 3 veces en toda la Biblia. Por supuesto, en el Antiguo no había por qué, pero en el Nuevo, solo en 3 ocasiones se menciona esa palabra. Y aquí está diciendo que un cristiano no solamente es aquel que refleja a Cristo, no solamente es aquel que persuade a otros a hacerse cristiano. Un cristiano es aquel que está dispuesto de padecer como cristiano. No como malhechor, no como una persona no creyente que vive una vida parecida a ellos y por eso a veces está llevando las consecuencias de su mala vida. Un cristiano es aquel que está dispuesto de padecer como tal. Fue Tertuliano, si no recuerdo mal, uno de los historiadores de los primeros siglos de la iglesia. Y dijo él que la sangre de los mártires de la iglesia era la semilla que hacía crecer el cristianismo. La sangre de los mártires. Porque no había nada que desafiara más al mundo que ver a estos cristianos estar dispuestos de morir para no negar su fe
ante la amenaza del circo de la hoguera. Policarpo, discípulo de Juan, el autor de Apocalipsis y el Evangelio de Juan y las 3 cartas. Hacia el final del primer siglo iba a ser quemado por su testimonio como cristiano. Entonces lo conminaron a negar a Cristo y entonces lo iban a soltar, iba a salvar su vida. Y Policarpo dijo esto: 54 años le he sido fiel a mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo fallarle yo en esta hora? Entonces, el verdugo enciende la hoguera y el viento vino y llevó las llamas en la otra dirección para que no tocaran a Policarpo. Y todos están frustrados que el verdugo tomó el hacha y decapitó a Policarpo, porque vieron que las llamas no iban a hacerlo. Hasta en la última hora el Señor estuvo dispuesto de respaldar a su siervo. Jeff, el hermano Jeff, que fue mi pastor en El Salvador por 8 años. En una ocasión dijo en una predicación o en un campamento de los jóvenes, porque frecuentemente lo invitamos para ser nuestro predicador en el campamento anual, y dijo en una ocasión esto: la verdadera consagración no se mide por lo que estamos haciendo para el Señor. Cantamos, tocamos aquí, evangelizamos allá, asistimos aquí, dirigimos allá. Está bien todo eso, está bien. Pero dijo Jeff, la verdadera consagración no se mide por lo que estamos haciendo para el Señor. La verdadera consagración se mide por lo que se necesita para que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Eso es todo. Y decir, Padre, yo creí que tú ibas a honrar eso para que ellos también sean cristianos. Mejor ya no voy a la iglesia. Eso es todo lo que se necesita. ¿Qué se necesita para que dejes de hacer lo que estás haciendo para el Señor? Quiero terminar con una historia que siempre me ha desafiado y mantenido a través
La industria Borden era fabricante de salsa, de taza, mayonesa, no sé si conocieron acá esos productos. ¿Verdad? ¿Alguien de la edad mía? Sí, ¿verdad? No se oye. Sí, pero ahí no sé qué hacer. Se acabó, creo, la batería, pues está en rojo acá. Ahora, voy a hablar más fuerte para no cortar este momento. Entonces, Carlos Borden tomó la decisión, porque eran cristianos ellos, y Dios les había bendecido mucho en su negocio, en su empresa. Así es que Carlos Borden tomó la decisión de irse como un misionero al campo, ser misionero a la China. Su familia, decimos en El Salvador, mi mami tenía ese dicho, puso el grito en el cielo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? No, Carlos, tú eres la promesa para ser el heredero de la empresa, para dirigirla y llevarla a otro nivel. No, Carlos, mejor trabaja, dirige la empresa y ofrenda para que otros vayan. Sus amigos en la sociedad juvenil, en el colegio donde había estudiado, en la universidad, su pastor le dijeron: joven, no vayas al campo misionero. Principios del siglo pasado, había una rebelión boxer cada 10 años y arrasaban con todos los creyentes de otra fe y los extranjeros en la China. Y Carlos Borden dijo: lo siento, pero el Señor me ha llamado a mí, no para que dé dinero enviemos a otros. Y se fue, se embarcó, no habían aviones, era un viaje de semanas para llegar a la China. En alta mar se enfermó, le dio una de esas enfermedades del mar, se enfermó, comenzó a agonizar, y cuando llegaron a las costas de Trípoli, el capitán hizo puerto y lo bajaron para que muriera en tierra. Habló con él en su lecho de enfermo porque era su pasajero y sabía quién era. Y le dijo: joven, ¿no te arrepientes, no lamentas haber tomado esta decisión para servir a tu Señor? Y no te ha dejado ni siquiera llegar a la tierra a la cual decidiste ir a servirlo. ¿No lamentas esto? Y Carlos Borden le dijo estas 3 frases antes de irse a la eternidad: sin reservas, sin lamentos, sin retroceso. Y se fue al cielo. Sin reservas, sin lamentos, sin retroceso. De eso se trata ser cristiano. No ser misionero, ser cristiano. Y pregunto: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos de seguir al Señor así, hasta las últimas consecuencias, sin reservas, sin lamentos, sin retroceso? Si ustedes han visto la película de Rescatando al Soldado Ryan, ¿recuerdan la escena en el puente cuando el capitán de la compañía que fue a sacarlo está muriendo? Y le dice: Ryan, sea digno de esto, porque todos murieron, toda su compañía muere y él está muriendo en ese momento. Sea digno de esto. Hermanos, seamos dignos de ser cristianos.
no por el nombre cristiano, sino por aquel que nos llamó a su luz admirable, Jesucristo, porque Él lo merece todo. Él es digno de la gloria, sí. Cantamos, ¿verdad? Al que es digno de recibir la gloria, de recibir el poder, sí. La pregunta es si estamos dispuestos nosotros de hacerlo digno, de recibir lo mejor de nosotros y dárselo sin reservas, sin lamentos y sin retroceso. Padre, te damos gracias por este día, que estamos comenzando esta nueva semana de vida. Te damos gracias, Padre, por habernos llamado a tu luz admirable y a poder habernos dado la lucidez suficiente para responder positivamente. Y ahora te pedimos que nos ayudes a vivir como es digno de ser cristianos, reflejando a Cristo en cada día de nuestra vida, persuadiendo a otros de que también consideren a Cristo y estando dispuestos de padecer como cristianos, y que eso no será nada extraño, porque ya Cristo padeció lo mayor por nosotros. Y así como estamos en esta actitud de oración, no está mirando a nadie, estamos concentrados en orar respecto a nuestra propia necesidad con el Señor. Pero yo quiero preguntar si hay alguien entre nosotros en esta mañana que reconoce su necesidad de venir a Cristo, no a cambiar a una iglesia. No se trata de iglesia o de religión, sino se trata de venir a Cristo y convertirnos a Él, a una persona, para tener el perdón de nuestros pecados y la seguridad de una relación eterna en la presencia de Dios. Y si hay alguien que nunca ha hecho esta decisión antes y ahora dice, yo quiero saber cómo es esto. Seguramente hay muchas cosas que no entiendes. Todavía hay cosas que yo no entiendo. Pero caminamos aprendiendo cada día. Pero si tú quieres manifestar tu necesidad y tu deseo para que alguien te explique cómo comenzar una nueva vida con Cristo, yo quiero pedirte que ahí donde estás, solamente levantes tu mano para indicar que nunca has hecho antes esta decisión, pero hoy quieres saber cómo nacer de nuevo, cómo tener el perdón de tus pecados y una vida con Cristo, creciendo a su imagen y semejanza. Si hay alguien, levanta tu mano, por favor, en este momento. Yo quisiera hacer una oración. Aquí abajo, ahí arriba, en el mezanine, si hay alguien, solo queremos dar la oportunidad para aquel que reconoce y necesita tomar esta decisión. ¿Habrá alguien por última vez, antes de terminar? Posiblemente hay una lucha en tu corazón. Todos hemos tenido esta lucha para tomar esta decisión, pero si hay alguien, queremos dar la oportunidad. Muy bien, Señor, te damos gracias de nuevo por haber dado tu vida por nosotros. Y te pedimos que nos ayudes ahora a vivir cada día y cada hora y cada minuto como es digno del sacrificio que hiciste ahí en la cruz. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.